gracias a nuestro invitado, a Albert Rivera, y a todos ustedes por estar hoy aquí con todos nosotros. Estarán conmigo de que España está en un momento decisivo. Seguimos creciendo de forma razonable, pero los vientos de cola que traíamos, como nos ha recordado ya la OCDE la última semana, no son tan favorables como antes. Es decir, el precio del barril, los países emergentes, los famosos BRIC, ya estamos dudando de dónde está su economía, y después las políticas expansivas del Banco Central Europeo, que al principio tuvieron un gran impulso, ahora ese impulso no es igual que antes. Con todo esto, el crecimiento de la economía española está fundamentado en el consumo de las familias, y el resto de los KPIs, como todos ustedes saben, pues no son tan brillantes como lo eran antes. Por tanto, es muy importante que nuestros políticos, hoy más que nunca, se pongan todos de acuerdo en trabajar juntos. Saben también que las empresas, los inversores extranjeros, están en la expectativa de qué es lo que va a ocurrir con las elecciones españolas, y, como decía antes, el momento en que los políticos tienen que pensar en este país, ponerse a trabajar juntos, buscar el interés general, buscar el crecimiento de la economía y, lo más importante, generar empleo, que es nuestra gran lacra social. Y no me queda más. Yo creo que lo importante, Albert, gracias por estar otra vez con nosotros. Es la segunda vez en poco tiempo que vienes y lo importante es escucharte. Gracias a todos. Gracias a ti, José Luis. Vamos ahora a pasar a la intervención de don Albert Rivera. Antes les quería recordar que pueden hacer ustedes las preguntas que deseen al ponente. Les pediría que adelanten en lo posible sus preguntas, porque en las ágoras de tipo político suele haber avalancha de ellas y al final no me dará tiempo sino a podérselas transmitir. Luego, después, este acto quería también recordar, se está transmitiendo en directo por streaming a través de nuestra web, con lo cual pues quería saludar a los casi 5 millones de usuarios al mes que tiene El Economista. Supongo que no estarán todos conectados, pero una parte seguramente que sí. Quería saludarles también desde aquí y a continuación pues ya dar la palabra a nuestro ponente de hoy, cuando quiera. Buenos días a todos. Gracias al Grupo El Economista, a los patrocinadores, su presidente en especial, por volver a invitarnos a esta tribuna. En un momento delicado como este para el país, en un momento también de oportunidades, es bueno explicar ante un foro de prestigio como este cuál va a ser nuestra política para los próximos años si Ciudadanos gobierna España. Miren, déjenme que les haga una previa antes de empezar con el análisis y con las propuestas para España de la situación en el mundo, porque algunos pensamos que lo que está pasando en el mundo nos afecta a España, otros piensan que no hay que ir más allá ni mirar más allá de nuestras fronteras y volver a la autarquía, pero algunos pensamos que en un mundo globalizado hay que saber lo que está pasando para dar soluciones locales que se sumen a las soluciones globales. La vieja política en el mundo entero, después de la Segunda Guerra Mundial, ha conseguido grandes logros para la humanidad y para Europa en particular. Después de la Segunda Guerra Mundial se aprobó la Carta de Derechos Humanos en la ONU, se puso en marcha los tratados que dieron pie al origen de la Unión Europea, se firmaron, en definitiva, diferentes convenios políticos y civiles por los derechos civiles de nuestros conciudadanos, y desde mediados del siglo XX hasta hoy podemos decir que la vieja política ha hecho cosas buenas por España, por Europa y por el mundo. Pero claro, como todo en la vida, hay que renovarse, hay que ponerse las pilas, hay que aprovechar las oportunidades, y también es verdad que la vieja política en España, encarnada por el PP y el PSOE en los últimos 35 años, tiene tantas mochilas de clientelismo, tantas mochilas de corrupción, tantas mochilas internas y externas para no cambiar las cosas, que hoy en día son incapaces de renovar e innovar como necesita España. Y frente a eso está surgiendo también algo que es preocupante en el mundo entero, que es el populismo
y la antipolítica, la política que pretende cargarse los grandes acuerdos que se firmaron en España, en la Constitución, en Europa, en el euro y en los tratados de la Unión Europea, y que están poniendo en jaque, en definitiva, nuestro modelo de éxito de economía de mercado, de sociedad de bienestar y de derechos fundamentales y constitucionales. Estoy hablando del populismo, que tiene diferentes formas. En Estados Unidos se llama Trump, en España se llama Pablo Iglesias, en Grecia se llama Tsipras y Syriza, en Francia Le Pen, pero en definitiva son parte de lo mismo. Cómo aprovechar el dolor y el sufrimiento de la gente, cómo aprovechar la mala gestión de la vieja política en los últimos años para asaltar el poder, en palabras literales de sus ideólogos, y traer lo peor de lo que han hecho en otros países. Pero miren, España tiene la oportunidad también de aprovechar y sumarse una tercera vía de gente que está innovando, de gente que está cambiando el mundo y de gente que frente a los cambios globales ofrece soluciones globales. Estoy hablando de lo que está pasando en Canadá con Trudeau, con el Partido Liberal que ha ganado las elecciones, con nuevos liderazgos, con políticas valientes. Estoy hablando de lo que ha hecho Obama también con valentía en la política internacional y también saliendo de una crisis muy dura para los Estados Unidos. Estoy hablando de Renzi en Italia, que está intentando renovar a la vieja izquierda para una política más liberal y más progresista. Estoy hablando de Valls, que a pesar de todo está intentando también que en Francia la vieja izquierda no se quede enquilosada y aproveche para equilibrar igualdad de oportunidades y también libertad en la economía y reformar la administración pública. Y en España nosotros queremos hacer eso. Lo que están haciendo los de la tercera vía en el mundo, que es innovar, renovar y reforzar una economía de mercado que funcione, donde compitan nuestras empresas, donde tengamos mejores servicios, donde seamos más competitivos y productivos en el mundo y donde España encabece la política europea, tanto a nivel de decisiones políticas como a nivel económico. Si somos la cuarta economía de Europa, hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo valer en Europa, hay que hacerlo valer también en otros campos sociales como la educación. Así que yo quería introducir esta conferencia precisamente hablando de lo que está pasando en el mundo, no viéndolo como un problema, sino como una tremenda oportunidad. España tiene la oportunidad de subirse a la modernización del país, de subirse a la innovación, de ir con los cambios que producen los moderados en el mundo entero. Los cambios no tienen que llegar solo por los extremos para romperlo todo o para quedarnos exactamente igual. Los cambios también los podemos protagonizar desde la clase media y trabajadora, desde los emprendedores, desde los trabajadores y desde la sociedad civil española. Así que yo creo que tenemos que tener un punto de esperanza también, esperanza para cambiar las cosas. El 26J es una oportunidad de acabar de empujar para esos cambios que la vieja política se resiste a hacerlos y para evitar también que los populismos se carguen lo que sí que funciona. Miren, yo quiero un cambio a mejor para España, quiero cambiar nuestra educación, quiero despolitizar nuestra justicia. Quiero que nuestra administración pública sea más eficiente y menos costosa. Quiero que nuestras empresas y nuestros emprendedores tengan más oportunidades y libertad para competir en Europa y en el mundo. Quiero también que se reparta la riqueza que tengamos, generarla para que la clase media vuelva a ser el gran milagro español. Pero para todo eso hace falta valentía, coraje, ganas de cambiar las cosas y también falta de complejos para decir a las cosas por su nombre. Yo creo que no pasa nada por decir en España que frente a las políticas del viejo comunismo otros queremos libertad, queremos sociedad de bienestar, queremos ser competitivos. Y hay que decirlo, y hay que decírselo también sin complejos a aquellos que proponen volver al comunismo, ideología que yo respeto pero no comparto, o importar los modelos de Grecia y Venezuela, que como ustedes saben son un tremendo fracaso en términos sociales y en términos económicos. España no necesita copiar lo malo, España necesita copiar lo bueno de otros países. Así que nosotros lo reconocemos. Queremos copiar lo mejor de las políticas más productivas del centro de Europa, de Estados Unidos, de los países nórdicos en políticas sociales y lo vamos a hacer proponiendo soluciones frente a los que se quedan parados y a los que proponen o a los que venden humo, que son especialistas en vender humo, pero que vender humo sale barato pero le sale muy caro al país comprar humo. Por tanto, vamos a intentar que los vendedores de humo tengan por lo menos un gobierno nuevo, un gobierno reformista, un gobierno con regeneración democrática, para que se les acabe el chollo que actualmente tienen con el actual gobierno. Miren, nosotros en primer lugar vamos a proponer 4 pilares fundamentales de esta regeneración y esta reforma del país. El primer pilar fundamental es la economía, porque de la economía depende que tengamos sociedad de bienestar, de la economía depende que tengamos riqueza y de la economía depende que podamos regenerar también nuestro país. Por tanto, la primera apuesta de Ciudadanos es una modernización de la economía española, una economía más productiva. Vamos a trabajar la productividad en las empresas, no con salarios
bajos y malos, porque eso frena el consumo y además socialmente deja mucha gente fuera de la cuneta, sino incrementando la productividad dentro de las empresas. Estamos hablando de un plan para racionalizar también horarios laborales y familiares, estamos hablando de mejor formación para nuestros trabajadores, estamos hablando de contratos estables del primer día en una empresa para tener una carrera profesional y que nuestros trabajadores se formen y crezcan profesionalmente dentro de las empresas. En definitiva, estamos haciendo que las empresas sean el motor de España, el lugar donde se genera valor añadido. Y estamos hablando también de una apuesta por el I+D+I fundamental. Somos el único país de Europa que durante la crisis, en vez de seguir invirtiendo en I+D+I, ha reducido la apuesta por el I+D+I. Y el I+D+I afecta a todos los sectores, como ustedes saben. Este sábado, estuve en Murcia con una empresa de alimentaria y me explicaban cómo afecta a nuestros productos alimenticios el I+D+I. Pues desde seleccionar un producto defectuoso o un producto que no es bueno o seleccionar los mejores productos desde una lechuga a un tomate hasta poner en marcha una fábrica o, en este caso, una planta de biogás para contaminar menos y ahorrar costes energéticos. Pero les pongo este ejemplo como se lo puedo poner el otro día que estaba en el campus Google con auténticos cracks de nuestra economía, chavales de 25, 30, 35 años que quieren emprender proyectos y que la tecnología no es una necesidad, es su hábitat. Es el único lugar donde pueden crecer y competir en el mundo. Por tanto, una economía que invierta en tecnología, en I+D+I, en serio, que vuelva a incrementar hasta el 3% del PIB el I+D+I. Una economía que forme mejor a nuestros profesionales dentro de las empresas, rompiendo el monopolio obligatorio de sindicatos y patronal para tener un modelo más liberal, más abierto, en el que los trabajadores y los que no trabajan se puedan formar libremente allí donde quieran con ese dinero público. Estamos hablando también de un modelo laboral nuevo que supere el obsoleto modelo actual, que no deja de ser un parche tras parche desde los años 80. España es el único país, junto a Grecia, que ha superado ese 20% de paro sistemáticamente. España es un país que ha liderado el paro en Europa durante 30 años junto a Grecia. Y yo les digo una cosa, no estamos condenados a liderar el paro en Europa. No tenemos por qué. No podemos conformarnos con ese modelo, porque hay modelos que funcionan. Y nuestras empresas y nuestros trabajadores podrían tener un modelo laboral distinto, con una simplificación de nuestro modelo laboral, empezando desde el primer día con un contrato estable, donde vaya creciendo tanto los derechos que adquiere el trabajador como la formación que pueda recibir, donde las empresas no se planteen no contratar a alguien, en este caso por el modelo laboral, sino que contraten para poder formar y tener mejores trabajadores. Miren, hay millones de personas que trabajan y no llegan a final de mes. Hay millones de personas, y sobre todo jóvenes, mujeres y mayores, que entran en una empresa sabiendo que, aunque lo hagan bien, están condenados al despido porque el contrato temporal tiene un fin, porque el contrato temporal, en definitiva, se está utilizando muchas veces para no dar valor añadido a nuestro mercado laboral. Así que yo quiero un contrato y un modelo estable, que crezca en el tiempo, que case la oferta y la demanda, que ayude a los empresarios a contratar y formar a sus trabajadores, pero que rompa la dicotomía actual, donde el 93% de contratos son contratos precarios. Es muy difícil tener futuro, es muy difícil consumir, es muy difícil formar una familia si el 93% de contratos de un país son temporales encadenados uno tras otro. Y es muy difícil dar valor añadido a nuestros productos y a nuestras empresas si no formamos a nuestros trabajadores, si no tienen continuidad dentro de la empresa. Por tanto, lo primero es un modelo económico moderno, un modelo económico que dé productividad y valor añadido a nuestros productos. Lo segundo que quería plantearles es cómo mantener la sociedad del bienestar. Porque, miren, si la economía crece, la ventaja que tiene que tener ese crecimiento es para que la clase media española sea la protagonista de ese enriquecimiento, del crecimiento. Hay países que crecen al 3, al 4 y al 5%, pero tienen a un 80% de la población pobre. Por tanto, el principal medidor económico hoy en día no es solo cuánto crece el PIB de un país, sino es cómo se reparte esa riqueza, cuánto es la renta per cápita y qué salarios y qué ingresos y qué resultados tienen esas empresas. Por tanto, está bien que España crezca al 2,5%, pero lo que no está bien es que tengamos un 21% de paro. Está bien que España crezca, pero tenemos la caja de la Seguridad Social por la mitad, por la falta de natalidad y por la falta de cotizaciones con esos contratos precarios. Así que nosotros proponemos que esa riqueza que podemos generar con un cambio de modelo económico lo podamos también repartir para que la clase media española sea la gran protagonista de nuestra economía. Y les digo una cosa, es muy mala idea dejar tirados en la cuneta
a los que se han quedado fuera de la crisis, o se han quedado tirados con la crisis. Es muy mala idea, socialmente hablando, porque eso tiene un coste para la sociedad, porque no es justo, pero es muy mala idea desde el punto de vista económico, porque dejamos a gente condenada a no levantarse de nuevo, dejamos a gente condenada con una pequeña deuda que no puede emprender un nuevo negocio sin una ley de segunda oportunidad como la que propone Ciudadanos. Estamos dejando a la gente tirada y no consume, y no reactiva la economía, y no cotiza, y no paga IRPF. Por tanto, es una buena idea recuperar a la gente que se ha quedado tirada en la cuneta y repartir esa riqueza y, sobre todo, darles una oportunidad a los que se han caído. Yo quiero que en mi país, en España, caerse y volver a levantarse sea un orgullo, no un problema. Yo quiero que en este país, quien se la juega y le sale mal, le volvamos a ayudar para levantarse, como hacen en Estados Unidos o en otros países. Porque ya está bien de condenar a pequeños autónomos, emprendedores, gente que se la juega, o empresarios que con esta crisis lo han pasado mal y les hemos dejado tirados en la cuneta. Vamos a volver a darles la mano con una ley de segunda oportunidad y vamos a darle la mano con políticas de reorientación laboral, nuevas políticas de empleo y también con formación dentro de las empresas. Por otro lado, lógicamente, está vinculado a nuestro modelo económico un pilar fundamental de esa sociedad de bienestar, que es la educación. Ayer lo decía en Córdoba y lo recuerdo hoy aquí. No va a haber gobierno de España con Ciudadanos. Nosotros no vamos a participar de un acuerdo de gobierno si no hay un pacto nacional por la educación. No hay un nuevo modelo económico a la vista si no hay una economía del conocimiento. No hay un nuevo modelo económico a la vista si nuestro modelo educativo no es un éxito. Que se lo quiten de la cabeza los de la vieja política. El PP y el PSOE se han dedicado 35 años a hacer leyes y a derogarlas. Y así estamos. Yo propongo que no deroguemos una ley en 20 años, que hagamos una ley educativa con una inversión en el PIB pactada con los partidos políticos y agentes sociales, que innovemos en nuestro modelo educativo, que no enseñemos a memorizar, sino que enseñemos a aprender, que enseñemos inglés como lengua vehicular en las escuelas. Yo me comprometo, porque además como padre es una fijación que tengo, me comprometo a implantar un modelo educativo en inglés en todas las escuelas públicas y concertadas de España. Sé que es una inversión, sé que necesita tiempo, pero lo vamos a hacer, porque es una inversión. Algunos dicen que eso cuesta mucho dinero. Y yo siempre les digo a los que hacen esa afirmación, ¿cuánto nos cuesta no saber inglés? ¿Cuánto nos cuesta no ser competitivos en el mercado laboral europeo? ¿Cuánto nos cuesta no tener a nuestros trabajadores bien formados? Así que es una inversión y en ese nuevo modelo educativo apostaremos por el inglés junto al español y a las lenguas oficiales, apostaremos por un nuevo modelo educativo que también enseñe valores civiles, que también ayude a cohesionar este país. Miren, yo vengo de una tierra donde algunos enseñan a cómo separarnos, algunos enseñan a cómo dividirnos, algunos manipulan incluso la historia con tal de buscar la separación. Y yo quiero un modelo educativo que una a los españoles, un modelo educativo que ponga los valores civiles respetando la pluralidad de nuestro país, respetando nuestras lenguas, respetando nuestra cultura, pero desde luego trabajando juntos para salir adelante. Así que la educación es la palanca de cambio de nuestro modelo económico. No escucho a nadie en esta campaña ni en la anterior hablar de educación y a mí me preocupa profundamente, como candidato a la presidencia del Gobierno y como padre, y también como alguien que sabe que la economía depende en buena medida de ese modelo educativo. Así que la educación va a ser un pilar fundamental para Ciudadanos y una exigencia para estar en cualquier gobierno, para liderar cualquier gobierno o acuerdo. Tenemos que estar comprometidos y creernos que ese es el proyecto que nosotros queremos. El tercer pilar fundamental que les quería hablar es la regeneración de las instituciones y de la democracia española. Miren, les digo una cosa, no vamos a frenar al populismo si no hay regeneración en España. Es imposible, porque el populismo vive de la corrupción, el populismo vive del inmovilismo, el populismo vive de la inacción, de que las cosas se degraden. Necesita un caldo de cultivo así. Pero yo le digo una cosa, estoy convencido que a Pablo Iglesias, que prefiere a Rajoy de presidente porque así le va muy bien, si cambiamos y ponemos un nuevo gobierno de España, con gente con las manos limpias, con gente valiente con ganas de cambiar las cosas, con nuevos equipos de trabajo, copiando lo mejor de otros países, al populismo se le va a hacer muy larga la legislatura, porque vamos a renovar e innovar, porque vamos a regenerar el país y porque le vamos a decir, no os vais a cargar esto, vamos a renovarlo y a impulsarlo para otros 40 años. Así que hay que volver a impulsar el proyecto común español frente a los separatismos y los populismos, pero hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con valentía y hay que reformar este país tal y como demanda la sociedad española. Yo estoy convencido que no solo los votantes de los partidos nuevos quieren cambios. Estoy convencido de que hay muchos votantes del Partido Popular y del Partido Socialista
que también quieren que las cosas cambien. Y yo les invito a todos ellos a que en estas elecciones aprovechen la oportunidad, a que les digan a sus viejos partidos hasta aquí hemos llegado y que opten por un cambio sensato, que opten por un cambio moderado, que opten por un cambio tranquilo, por un cambio a mejor. Así que, en ese sentido, creo que Ciudadanos puede ser el motor, el catalizador de una nueva etapa política, con total humildad, pero con total ambición de cambiar las cosas. Regenerar la vida pública, reformar las instituciones, ajustar nuestra Constitución después de 40 años, he dicho ajustar, no cargárnosla, como quieren algunos, sino modernizarla y ajustar algunos artículos a nuestro modelo político y a adaptarla a la regeneración democrática. Suprimir privilegios en la política que degradan la vida pública. Miren, yo soy cargo público, pero yo no quiero ser aforado. Pero tengo que ser aforado porque la ley dice que soy aforado. Pues yo quiero que no ser aforado. Y yo quiero que Rita Barberá no esté aforada en la Diputación Permanente del Senado. Y quiero que Chávez y Griñán, que Ciudadanos ha conseguido que no estén en un escaño, pues no sean aforados. Pero no porque firmemos un pacto anticorrupción, sino porque se acaben los aforamientos en España y se defienda a todo el mundo en primera instancia, como pasa en todos los países de Europa. Así que vamos a acabar con esos privilegios para que el populismo no aproveche toda esta situación, porque la única manera de combatirlo es regenerando la vida pública. Y con una nueva ley electoral, donde ustedes puedan votar partidos, pero puedan votar también personas. ¿Quién tiene miedo a las listas abiertas? Pues una de dos, o el que no trabaja y no da un palo al agua, o el que roba o está en un caso de corrupción. Porque los cargos públicos que trabajamos en un parlamento, en un ayuntamiento, y que somos honrados, no tenemos ningún miedo a las listas abiertas. Al revés, es una oportunidad también de competir y que los ciudadanos puedan escoger qué personas y qué partidos son las que lo pueden hacer mejor. Así que estoy convencido que ese nuevo modelo político, junto a una regeneración de la vida pública, junto a una lucha decidida y sin tregua contra la corrupción, tienen que ser también elementos fundamentales para regenerar la vida pública de España. Y finalmente, también creo que la política exterior, España en Europa y en el mundo, son fundamentales para nuestra política. Y ustedes, que aquí hay muchos directivos y gente de empresa, lo entenderán perfectamente, otros no lo entienden tanto. Pero miren, las cuentas de resultados de nuestras principales empresas, ustedes saben que en esta crisis han crecido básicamente por lo que ha pasado en América. Hay que ser un actor fundamental. Hasta hoy no ha habido un solo año que hayamos cumplido el objetivo de déficit, ni uno. Y yo pregunto, ¿no es más razonable, en vez de hacer trampas, que es feo y genera poca confianza, no es más razonable tener liderazgo y defender, como ha hecho Francia, como ha hecho Italia y otros países, subir ese objetivo de déficit y cumplir y que Europa confíe en España? Yo creo que es mucho mejor. Primero, porque nos permite no enfriar la economía y nos permite una política más expansiva y nos permite no subir los impuestos, como ha hecho Zapatero y Rajoy. Pero es que además nos permite generar confianza para nuestras inversiones, para los que nos prestan dinero. En definitiva, es mucho mejor que te dé pereza negociar e incumplir. Así que yo, si llego al Gobierno de España con mi equipo, con nuestro equipo económico, con Luis Garicano, con Paco de la Torre, con Toni Roldán, con esos 50 economistas que nos ayudan y que van a ser si llegamos al Gobierno, sin duda, el think tank de nuestra política económica en España, quiero que me ayuden a negociar, quiero que me ayuden a explicarles a Europa por qué España necesita tiempo, pero también quiero que cumplamos y que seamos gente seria y gente responsable. No queremos que nos multe Europa por incumplir, no queremos dejar agujeros por una campaña electoral, como ha hecho el señor Rajoy en el 20 de diciembre con el agujero de 10.000 millones que tenemos hoy. Y hablando de ese agujero, déjenme, porque me voy a detener aquí, porque yo creo que esto ya en la introducción se hablaba de ello y quiero detenerme para explicar qué vamos a hacer nosotros para sanear las cuentas públicas y para reactivar la política económica. Miren, en primer lugar, nosotros vamos a ser responsables. Le vamos a decir a Europa que queremos 2 años para cumplir ese objetivo de déficit. Eso implicaría que en el primer año tenemos que ajustar unos 2.500 millones aproximadamente y en el segundo prácticamente 6.000. Yo estoy convencido de que la única manera de hacer eso es reformando España. Nosotros vamos a suprimir duplicidades políticas que Rajoy no ha querido suprimir. Es evidente que es muy difícil enfrentarse contra los de tu partido, es mucho más fácil enfrentarte a la clase media, pero yo creo que es más fácil, para nosotros por lo menos que no tenemos mochilas, suprimir entes duplicados. Nosotros vamos a suprimir la actual estructura política administrativa de las diputaciones para poner en marcha una política de reforma de la administración pública y ajustar el déficit público. Hay un ahorro calculado de más de 5.000 millones en una supresión de esos entes, pero solo con el ajuste que queremos hacer el primer año ya ahorraríamos más de 1.000 millones de euros en ese campo. Segundo, vamos a hacer algo también revolucionario en la política fiscal española, que es castigar a los defraudadores y premiar a los que cumplen.
algo revolucionario, como ustedes saben, porque en España normalmente se perdona y se hacen amnistías fiscales a los defraudadores y se sube el IRPF y el IVA a los que cumplen. Bueno, pues llámenme loco, pero vamos a hacer algo que a mí me parece muy sensato, que es decirle a los españoles: basta de subir los impuestos a la clase media y trabajadora, basta de más presión fiscal, que en algunos lugares de España llega al 56% en el marginal del IRPF. Vamos a proponer, en definitiva, que se modere la fiscalidad española, que los 2 primeros años ajustemos nuestro déficit público y que la segunda parte de la legislatura Ciudadanos pueda bajar el IRPF y los principales impuestos de este país. Por tanto, primera parte de la legislatura, a diferencia de otros, nosotros no vamos a hacer promesas que no se puedan cumplir. No hay que vender humo ni por la izquierda ni por la derecha. Hay que cumplir y hacer los deberes, pero hay que hacerlo reformando la administración pública. Hay que recuperar los 2.800 millones de euros perdonados, no que ya con la amnistía, sino con la diferencia entre el 10% que decían que iban a pagar y el 3% que acabaron pagando todos los que se acogieron a la amnistía. Por cierto, amnistía a la que se acogen hasta ministros en el Consejo de Administración y su familia. Por eso hemos pedido que el ministro Cañete, el comisario Cañete, dé explicaciones en el Parlamento Europeo, porque es inaceptable que un ministro en régimen de gananciales vote a favor de una amnistía fiscal de la cual se beneficia. Y eso es intolerable para cualquier ciudadano español, pero también lo es para que sea comisario en la Unión Europea. Por tanto, en vez de amnistías fiscales a los defraudadores, nosotros queremos perdonar a los que cumplen. Nosotros queremos bajarle los impuestos en la segunda parte de la legislatura a los españoles que hacen los deberes, a los que no se escapan del radar, a los que no tienen planificación fiscal, ni dinero en Panamá, ni dinero en ningún paraíso fiscal, a los que cumplen, a los que pagan en su nómina el IRPF, a los que montan una empresa y pagan sociedades, a los que en definitiva levantan el país, a los héroes de verdad que levantan nuestro país. Y finalmente también les debo decir que sería importante que no dijéramos una cosa en Europa y otra en España, porque me parece que eso mina toda la credibilidad de nuestro país. ¿Qué sentido tiene enviarle una carta al señor Juncker, como ha hecho el señor Rajoy, diciendo que va a hacer ajustes y subida de impuestos, y por otro lado escucharle en los actos de campaña decir que va a bajar los impuestos? A ver, que ya le escuchamos en 2011, que yo lo recuerdo perfectamente. Es más, 11 millones de españoles confiaron en el señor Rajoy porque dijo que iban a bajar los impuestos, pero los subió a los 15 días. Y entonces había un agujero del señor Zapatero. Hoy el agujero es suyo. Por tanto, vamos a ser serios y responsables. Y yo le digo a los españoles: no nos van a vender, no vamos a vender humo ni como Iglesias ni como Rajoy. Vamos a hacer los ajustes en las reformas de la administración pública, en la recuperación del dinero defraudado, en un plan contra el fraude fiscal, que calculamos una recaudación de 20.000 millones de euros en 4 años, y de ahí, sin tocar la sanidad ni la educación nuevamente, de ahí, sin subir el IRPF, en la segunda parte de la legislatura podremos empezar a bajar los impuestos. Pero los impuestos solo se pueden bajar si hace reformas. Los impuestos no se pueden bajar a costa de ir haciendo un agujero en la seguridad social o en el déficit público. Así que, en este momento, le pido al señor Rajoy que sea responsable, que no se sume al carro de Pablo Iglesias, que no se sume al carro de vender humo, que no todo vale en política y que, desde luego, hay que hacer los deberes, pero también hay que saber y ser valiente para hacer las reformas que este país necesita. Para acabar, como les decía, en la política internacional, 2 conceptos y acabo con esto mi intervención. Uno, en Europa, España en los años 80 y 90 no fue un actor pasivo, fue un actor decisivo en las decisiones, tanto desde nuestra entrada a la Unión Europea como luego en la apuesta por Maastricht, la ciudadanía europea, los criterios de convergencia económica, la entrada en el euro. Y yo estoy convencido que hay que volver a recuperar ese liderazgo en Europa. Si somos la 4ª economía europea, si tenemos casi 50 millones de europeos entre nuestra población, tenemos también que tomar decisiones conjuntas. Así que hay que empezar a ir a Bruselas, no a preguntar qué hay que hacer, sino a proponer qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con nuestra política de unificación fiscal? ¿Qué vamos a hacer con nuestra política de fronteras o Schengen? ¿Qué vamos a hacer con nuestra política económica en los próximos años? Y yo creo que eso es un factor decisivo que nosotros estamos comprometidos a hacer. Segundo, América Latina, lugar fundamental para el crecimiento, no solo ya cultural, evidente, y relaciones culturales y políticas españolas, sino también económicas. En los últimos años, el otro día me reunía con algunas empresas de Latinoamérica, españolas, y les decía, les reconocía que la diplomacia en los últimos 20 años en Latinoamérica la han hecho las empresas, no la política española. Llevamos casi 20 años donde la diplomacia es económica, y está bien, es bueno que nuestras empresas se abran camino, es bueno que España tenga
el 11% del mercado latinoamericano, que en algunos países supere el 20%, que nuestras empresas colaboren a modernizar muchos de esos países con suministros eléctricos, telefónicos, de agua, en fin, de cualquier otro ámbito, porque eso también ayuda a esos países y nos genera ingresos. Pero yo les digo una cosa, hay que acompañar con diplomacia política también la labor de nuestras empresas. No podemos abandonar lo que ha sido por naturaleza un continente hermano, desde el punto de vista cultural, y una oportunidad también para 500 millones de hablantes de español, de nuestra lengua, y también un mercado, sin duda, para nuestras empresas. Así que somos los latinos de Europa, somos la punta de lanza de un continente y tenemos que aprovecharlo y tenemos que defenderlo. A algunos no les gusta que defendamos la democracia en Venezuela o que defendamos un modelo económico que acabe con el populismo y que abra las puertas a la economía de mercado en Sudamérica, pero lo vamos a seguir haciendo, ya se lo digo. Lo vamos a seguir haciendo si estamos un gobierno más, porque son lugares, primero, donde viven muchos españoles, donde hay empresas españolas y lugares donde tenemos oportunidades de crecimiento también para nuestras empresas. Así que yo me comprometo, si estamos en el Gobierno, a acompañar y a ir de la mano de nuestros conciudadanos, de nuestras empresas, también en ese continente hermano y en ese continente donde además nos necesitan, incluso a nivel humanitario y a nivel político, en algunos lugares. Y finalmente, nuestra relación en la OTAN y con los países aliados, pues les debo decir que lejos de quitar las bases, como propone Izquierda Unida y Podemos, nosotros lo que queremos es fortalecer los lazos con los países aliados. No nos equivoquemos de adversario ni de aliados. Algunos se pueden equivocar, nosotros no nos vamos a equivocar. España es sin duda un socio fundamental en la OTAN, un socio fundamental en la política de seguridad y, sobre todo, ante el terrorismo internacional, proponemos, en vez de debilitar los lazos con los países aliados, lo que proponemos es fortalecerlos para luchar mejor contra el terrorismo internacional. El terrorismo internacional no se soluciona con ocurrencias locales, se soluciona con política internacional, con acuerdos a nivel internacional y, sin duda, España, por suerte o por desgracia, somos expertos en luchar contra el terrorismo y tenemos que liderarlo y aprovecharlo. Así que la seguridad es un elemento fundamental para la libertad. No hay libertad sin seguridad. No habrá una Unión Europea como la entendemos todos, como un espacio común, si estamos atemorizados por el terrorismo. Y, por tanto, yo propongo que, lejos de romper los lazos, como propone Pablo Iglesias, en estos ámbitos, lo que hagamos es fortalecerlos, ser un país fiable y ser un país líder en la lucha contra el terrorismo. En definitiva, lo que quiere Ciudadanos es una modernización de España. Lo que queremos es poner otra vez en marcha el proyecto común español con ilusión y ganas de cambiar las cosas. Lo que queremos es frenar al separatismo y al populismo con soluciones, no solo con miedo y con titulares, sino con soluciones, porque es la mejor manera de dejar sin espacio y dejar, sobre todo, sin argumentos a aquellos que quieren implantar modelos obsoletos en nuestro país. Así que nosotros estamos decididos a hacerlo, sin complejos, estamos decididos a liderar una nueva etapa política y también les digo una cosa, somos el mejor partido para dialogar con los demás partidos. Estar en el centro de la política, tanto ideológico como de cualquier acuerdo posible, nos convierte en una herramienta fundamental para que España tenga gobierno. Si Ciudadanos es fuerte, si Ciudadanos consigue un buen resultado en estas elecciones, España tendrá gobierno. Y España tendrá un gobierno con reformas valientes, con cambios en nuestro modelo económico y social, con regeneración democrática y, además, conseguiremos frenar la amenaza que les decía. Así que yo creo que en un tiempo de cambio y en un tiempo de acuerdo es fundamental que Ciudadanos sea artífice y catalizador de una nueva etapa política. Ni nos podemos quedar como estamos, paralizados, ni con miedo, ni podemos permitir que los vendedores de humo y los chamanes de la economía nos den soluciones en un minuto para solucionar la crisis mundial. Las soluciones, los temas complejos necesitan y merecen soluciones complejas y necesita equipos económicos detrás, necesita cuadrar las cuentas, necesita hacer bien las cosas. El Gobierno de España se merece cambio, pero un cambio a mejor, no a peor. Así que, en ese sentido, la gran batalla electoral hoy es, sobre todo, qué tipo de cambio va a llegar al Gobierno de España. Si es un cambio para mejorar nuestra economía en nuestro país o si es un cambio para empeorar la situación actual. Yo estoy convencido que los españoles van a escoger un cambio mejor. Estoy convencido de que la moderación va a vencer al radicalismo. Estoy convencido de que los cambios siempre llegan desde la centralidad en España, desde la transición hasta hoy. Y estoy convencido de que, aunque algunos quieran polarizar una campaña o llevarnos a los bandos de buenos y malos, nosotros vamos a trabajar para que la clase media y trabajadora española lidere desde la sociedad civil un cambio, pero lo haga dándole la mano a los demás,
Yo no puedo hacer todo esto que les he dicho si no soy capaz de ponerme de acuerdo con el PP o con el PSOE, con los dos. No se puede, porque no tendremos escaño suficiente ninguno de nosotros. Así que hay que ser más humildes, pedir menos sillones y más reformas, y ponerse a trabajar. Así que yo les invito a que nos levantemos, que nos demos la mano en estos días que quedan, que aprovechemos la oportunidad que la historia nos ha brindado con estas nuevas elecciones, porque estamos ante una nueva oportunidad. La España de las oportunidades pasa por delante. Podemos subir al tren y pilotarlo, o podemos quedarnos en el apego. Bueno, pues muchas gracias. Mientras toma agua, quería en primer lugar empezar agradeciendo a todos ustedes por el montón de preguntas que me han hecho. La verdad es que la última vez me quedé un poco frustrado porque no trasladé ni la mitad. Así que vamos a ver si logramos responder la mayoría. También quería pedirle a Albert si fuese breve en las contestaciones, porque de esa manera pues podemos responder y tratar más temas. Bueno, vamos a empezar sin dilación. La primera pregunta tiene que ver casi como ha terminado usted, y es la posibilidad de hacer pactos de gobierno, ¿no? Hay varias preguntas aquí relacionadas. Por ejemplo, Juan José Mateo, del diario El País, dice: ayer en el debate de La Sexta dijo usted: no estaremos en un gobierno con Mariano Rajoy y su actual equipo. ¿Incluye con eso solo a los actuales ministros o también a la dirección nacional del PP? También Agustín González, de abogado, si va a formar gobierno con la lista más votada en las próximas elecciones, si pactaría con el PP, con Rajoy o sin Rajoy, en fin, que nos aclare un poco todo esto. Luego también le preguntan que en el Círculo de Economía, el Jornal del Círculo de Economía, señaló que sería decisivo para apoyar un gobierno, pero si eso no fuera, ¿cuál es el plan B de Ciudadanos? Bueno, vamos a empezar un poco ahí. Hay bastantes dudas de cuál será la actitud el día después. Bueno, en primer lugar, creo que España se merece que hablemos de las reformas y no de las personas. Y por eso yo he propuesto un pacto antisillones. Es decir, vamos a dejar de hablar de Rajoy, Rivera, Sánchez o Iglesias para hablar de la educación, la economía, la justicia o la administración pública. Eso me parece fundamental, porque si nos ponemos ya de entrada a hablar de sillones, acabaremos como estos 4 meses, sin gobierno. Así que yo propongo, llámenme también otra vez loco, que nos pongamos a hablar de las reformas necesarias para este país. Y luego hablaremos de los equipos de trabajo. Y es evidente que cuando hay que renovar un proyecto, aquí hay muchas empresas representadas, pues si hay que renovar el Consejo de Administración, lo lógico es que haya un nuevo equipo en el Consejo de Administración. ¿Quiere decir eso que pueden ser de una ideología u otra? Pueden ser, claro que sí. Eso lo decidirán los españoles con sus votos. Yo lo que propongo es que ninguno de los líderes políticos seamos el impedimento para formar un gobierno. El señor Iglesias pedía vicepresidencias, CNI, televisiones y todo eso. Sánchez dijo que era él el presidente o nada. Rajoy dice que o él es el presidente o nada. Y así estamos, la casa sin barrer. Yo propongo que nadie diga yo o nada, sino que digamos qué vamos a hacer con España. Así que yo lo he dicho ya muchas veces, lo he reiterado en cada intervención que hago, lo vuelvo a decir. Sí, creo que sería bueno para España un nuevo equipo, un nuevo gobierno y gente nueva y, sobre todo, que no tenga sospecha de corrupción. Eso es fundamental para frenar precisamente al populismo. Yo, si fuera Pablo Iglesias, estaría deseando que continúe Rajoy, Montoro, la amnistía fiscal, los papeles de Bárcenas, porque es la manera de seguir creciendo. En cambio, lo que no querría ver enfrente es a gente nueva, con las manos limpias, con ganas de reforma, con ambición y con ganas de liderar este país. Así que vamos a intentar también entender lo que necesita el país en estos momentos. Respecto al tema de las listas más votadas, mire, yo le digo una cosa. Si yo fuera la lista más votada y el rey me propone ir a la investidura, yo le diría sí al rey, lo voy a intentar. Yo nunca le diría como Rajoy no, porque es muy extraño intentar liderar un acuerdo sin mover un dedo, sin negociar nada, diciéndole que no hasta el rey de España. Así que lo primero que hay que hacer es tener ganas de querer liderar un nuevo proyecto y tener la capacidad de diálogo y de persuasión para poder formar gobierno. Y les digo una cosa, quien no sepa llegar a acuerdos no va a poder gobernar España. Miren el mapa. O sea, es un mapa que se consolida a 4 partidos, así que sin acuerdos no hay gobierno. Entonces yo, pues, por supuesto que creo, siempre lo he dicho, que la lista más votada tiene sentido que intente formar gobierno. Pero una cosa es que lo intente, cosa que no se ha intentado ni siquiera, y otra es que lo logre si es capaz de llegar a acuerdos con los demás. Nosotros vamos a ser, como hemos dicho, siempre muy exigentes con las reformas que necesita el país, pero nos vamos a sentar a hablar
con el PP o con el PSOE, para intentar formar gobierno. Les digo una cosa, no es sencillo, eso les confieso, no es sencillo sentarse con partidos que tienen mochilas de corrupción y mochilas de clientelismo. Cuesta muchísimo que cambien las cosas. Ustedes no saben lo que nos costó que el Partido Socialista aceptara suprimir las diputaciones. Bueno, sí que lo saben, ¿no? Porque hubo un revuelo sobre ello. Ustedes no saben lo que nos va a costar que el PP acepte suprimir los aforamientos, porque no les va a gustar a Rita Barberá y compañía. Cuesta mucho, pero cuantos más votos tengamos, más fuerza tendremos para convencerles. Señor Rivera, yo ya sé que no son importantes las personas, pero me gustaría que en este debate nos dijera: ¿puede gobernar usted con Rajoy, sí o no? Es muy fácil, sí. Pues ya sé, es que como lo he contestado tantas veces. Sí. No. 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 Pero usted me ve a mí de vicepresidente de un gobierno defendiendo a Rita Barberá. Bueno, pero... Imagínense la imagen, los viernes, sale un vicepresidente, un ministro de Ciudadanos. ¿Qué opina usted del aforamiento? No, nada, es un caso puntual. Joder, pues no. Pero por lo menos... Ya, pero es que créame que yo quiero tanto a mi país que quiero cambiar este gobierno. Le quiero tanto a España que quiero cambiar este gobierno. Porque soy consciente, me preocupa, no como a otros, que el populismo crezca a base de la falta de regeneración. A mí esta campaña que está haciendo el PP y Podemos, de retroalimentarse, esta lógica del PP de darle alas a Podemos para restarle votos al PSOE, me parece una irresponsabilidad tremenda, déjenme que lo diga. Me parece una irresponsabilidad. Esta pinza que se está produciendo entre Rajoy y Pablo Iglesias, a mí me parece realmente sospechoso y raro que el Partido Popular prefiera que el populismo crezca que tener partidos sensatos con los que llegar a acuerdos. Es muy difícil llegar a acuerdos cuando alguien está aupando y dando alas al populismo. Y hay que explicarlo claramente, que somos todos mayorcitos, que hay una pinza, como la hubo en su día. Ahí no está Anguita, pero hay una pinza. Una pinza, bueno, sí que está, también está. Querían estar ahí. Entonces, yo quiero explicar claramente que esa pinza de llevar a los extremos a España va a impedir que haya reformas y va a impedir que tengamos un gobierno estable. Así que vamos a liderar nosotros desde el centro una alternativa a la pinza para intentar sacar muchos votos y liderar una alternativa y que el PP o el PSOE tengan que aceptar las condiciones de Ciudadanos para gobernar juntos. Dentro de que, aunque ya sé que no va a gobernar con Rajoy, la pregunta era más concreta, ¿se abstendría para, sin entrar en el gobierno, si no hubiera más remedio, para facilitar la gobernabilidad de España en un gobierno con el PP? España no se merece susto o muerte. No puede jugarse un órdago a la sociedad. Decir, susto o muerte. Os coméis la corrupción, os coméis la subida de impuestos, os coméis a Rita Barberá, os coméis todo lo que he hecho en estos años, os coméis los papeles de Bárcenas, o Podemos. Pues no, hay una alternativa que es Ciudadanos. Ahora, en España ya no basta con hacerlo que lo haga mal el de enfrente. Ahora hay que hacerlo bien, porque somos más. Los que creemos en la competencia en el mercado sabemos que cuando hay más competidores hay que hacerlo mejor, ¿verdad? Pues ahora hay que hacerlo mejor. Ya no vale con que el de enfrente sea muy malo. El señor Rajoy llegó al gobierno básicamente por lo mal que lo hizo Zapatero. Porque claro, tenía enfrente a Zapatero, pues vender el mito de la buena gestión del PP era fácil. El problema es que ahora ya hay más partidos. Y hay partidos que le subimos la apuesta y decimos, no, se puede hacer mejor en la economía, se pueden encuadrar las cuentas, se puede reformar el país. Entonces, yo no me conformo, sinceramente, porque es que España no se puede conformar. En un mundo global como el que vivimos, o aprovechamos la oportunidad de modernizar el país, o nos quedamos estancados, desaprovechando todo lo que pasa por delante. Bueno, le rogaría un poco más de concreción, porque si no, no vamos. Pero he entendido que no se abstendría. Es decir, no se abstendría para que gobierne. No, yo entiendo que a usted solo le preocupe eso, a mí no. A mí me preocupa qué va a pasar en España, de verdad. No me responde. Ya le he respondido, creo que soy la persona que más responde a esa pregunta. Ha echado balones fuera. No, balones fuera no, es que ustedes están pensando en las sillas y el señor Rajoy, yo estoy pensando en qué le hace falta a este país. Y me niego a pensar que lo que necesita este país es un debate sobre el entorno y el búnker de Rajoy o Pablo Iglesias y el asalto al poder. Déjenme pensar en mi país, déjenme pensar en el futuro, déjenme pensar en nuestra educación. Así que si alguien quiere hacer la campaña basándose en la silla de Rajoy o la silla de Pablo, que lo haga. Yo me voy a dedicar a explicar qué futuro quiero para este país. Bueno, a ver si luego me lo dice a la salida. No le ha quedado claro. No. Bueno, hay muchas preguntas sobre el debate de ayer, que la verdad que fue muy interesante. Por ejemplo, Pablo Bravo le felicita por la postura que tuvo usted en relación al tema de Arabia Saudí, que
que dijo que, bueno, pues que porque este país viola los derechos humanos o algunos derechos humanos, pues que naturalmente las empresas españolas pueden hacer negocios en este tipo de países, sobre todo las empresas públicas. Pero, sin embargo, sobre este punto hay dos temas que me quería aclarar. Una, usted habló también de paraísos fiscales, de que si usted estuviera en la Administración, las administraciones que usted gobierna, no van a contratar jamás con empresas que estén en paraísos fiscales. Nosotros, economistas, hemos hecho un estudio de esto y, bueno, todo el IBEX está en paraísos fiscales. Quiere decir que eso no sería elegible para los contratos públicos a partir de si usted estuviera en el Gobierno. Pues por eso que tienen muchos votos, para que eso cambie. No tiene ningún sentido que nuestros bancos colaboren en el fraude fiscal. Tenemos hace poco un caso con el HSBC y con Santander. Ha habido otros, da igual, ha habido muchos casos. Y nosotros nos proponemos que los bancos españoles tengan que cerrar sus sucursales y sus convenios con paraísos fiscales. Claro que sí. Es que, señores, que estamos pagando aquí un 56% del IRPF para que luego algunas empresas no paguen con planificación fiscal en paraísos fiscales. Por tanto, sí, lo siento. Yo creo que los paraísos fiscales está muy bien si uno lo quiere tener allí y tiene la suerte de que no le pillan, pero cuando le pillan y cuando es conocido y cuando además se comete fraude fiscal, pues yo creo que las administraciones públicas lo tienen que tener en cuenta. Las administraciones públicas tienen que tener en cuenta, por ejemplo, a mi juicio, no contratar con empresas condenadas por caso de corrupción. Es que si no, ¿cómo vamos a acabar con el capitalismo, amiguetes? ¿Cómo vamos a acabar con él? Si hay empresas condenadas por llevarse mordidas, lo siento mucho, no pueden operar con la administración pública, para que las que lo hacen bien puedan competir. Porque al final eso nos tiene un coste. Pagamos más por nuestros contratos públicos. Los partidos y los comisionistas se llevan comisiones ilegales. Incrementamos los precios a los consumidores. Yo, que creo en el mercado, pero un mercado que funcione, quiero acabar con el capitalismo, amiguetes, para tener un capitalismo que funcione. Y, por supuesto, el paraíso fiscal es competencia desleal entre empresas, porque unas pagan y otras no, y cometer corrupción o, repartirse mordidas de los contratos públicos también es un motivo. Así que me parece que hay que luchar decididamente contra eso y hacerle comprender a nuestras empresas que a los que pagan impuestos premio y a los que no pagan castigo. No tendría sentido que hubiera dicho yo la frase de que hay que premiar a los que pagan y castigar a los que no pagan impuestos y que a la vez dijera que me parece muy bien que no paguen impuestos. O sea que yo creo que en ese sentido, sin caer en el populismo, sí que hay que hacer una política decidida de lucha contra el fraude. Y, por tanto, no podremos recuperar la economía española hasta que todos, en igualdad de condiciones, tributemos. Si yo tengo una empresa en España y quiero competir en un concurso público y compito con otra que o le dan por enchufe la concesión o no tributa, estoy compitiendo de manera con inferioridad de condiciones. Por tanto, vamos a hacer que las empresas compitan en igualdad de condiciones y para eso hace falta acabar con el fraude y perseguir la corrupción. Bueno, esta sí me ha quedado clara. La siguiente pregunta es sobre las empresas públicas. A ver, le pido de verdad brevedad porque es que si no vamos a llegar. Le pregunta José Ramón Álvarez Redondo, de la Escuela de Organización Industrial. En caso de gobernar, ¿apoyaría la venta y proyectación de empresas públicas como paradores, equipos nucleares, correos, en fin, incluso la privatización total de AENA? Bueno, ya hay parte de esa privatización. Yo soy de los que no criminalizo la colaboración pública y privada. Me parece que la inmensa mayoría de concesiones de este país se generan básicamente con una relación entre lo público y lo privado. Creo que hay buenas empresas en España que pueden competir para prestar esos servicios. Y en empresas que tenemos públicas, yo lo que creo es que lo que no podemos es descapitalizar y vendernos las buenas y comernos las malas, que es lo que hemos hecho siempre. Socializamos pérdidas y luego las empresas que funcionan las troceamos y les damos a los amigos. Es lo que se ha hecho en España, que en vez de liberalizar los mercados, lo que se ha hecho muchas veces es vender o dar monopolios privados a algunas empresas. Yo creo que eso hay que acabar con ello y yo propongo una política más americana, podemos decirlo así, antitrust, en la que podamos trabajar para elevar la competencia. Yo les digo una cosa, la factura de la luz en España o la factura del gas o el agua, nosotros hemos hecho un estudio comparativo, nuestro equipo económico, con los países europeos. Solo teniendo un grado de competencia igual que el que tendría la media de la Unión Europea, ahorraríamos 410 euros a la factura de la luz y el agua y el gas a todos los españoles cada año. Solo incrementando la competencia y, por tanto, haciendo ese trabajo de control de competencia. ¿Creemos en el mercado o no creemos en el mercado? Lo que no se puede creer en el mercado y luego querer monopolios privados o duopolios o pactos para que los precios suban. Así que yo creo que estar en la media europea a nivel de competencia es algo bueno para nuestras empresas y para nuestros consumidores. ¿Qué le parece lo que anunció este fin de semana el señor Rajoy
bonificar el uso del AVE para los jóvenes, porque aquí le preguntan que, dado que es una empresa que ya nos cuesta mucho dinero subvencionarla, y si debe seguir Renfe dependiendo del Ministerio de Fomento. Mira, a mí, si esto lo propusiera Pablo Iglesias, pues diría, bueno, pues como no van a cuadrar las cuentas tampoco y venden humo, a mí lo que me sorprende es que ahora Rajoy se haya vuelto podemita, ¿no? Es decir, estamos en una especie de regalar cheques bebé, regalar cheques de AVE, o sea, estamos que lo tiramos, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, acaba de enviar una carta a Juncker diciendo que hay que hacer recortes, está dudando la Unión Europea si nos multa o no, y Rajoy proponiendo cheques de AVE. A mí me encantaría un cheque de AVE, no 4. ¿Será por aves? Tenemos trayectos y asientos vacíos, no hay problema. Pero créanme, ¿de verdad que España se merece un gobierno que frente a un agujero de 10.000 millones, en vez de estar explicando cómo va a cumplir, nos esté regalando cheques bebé otra vez y cheques de AVE? Es que eso ya lo hizo Zapatero. El plan E, los cheques bebé, y así estamos. Así que yo propongo ser responsables. Y propongo al Partido Popular que no se deje llevar por esta tendencia populista y lo que haga es explicar cómo va a ajustar ese déficit y cómo y cuándo puede ajustar los impuestos, ¿no? Porque yo es que recuerdo el 2011 perfectamente la campaña de Rajoy repitiendo vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los impuestos. 15 días después, toma bajada de impuestos, subida de IRPF, subida del IVA. Recogieron firmas, el PP recogió firmas para bajar el IVA y el PP subió el IVA. Por tanto, yo creo que la credibilidad es nula cuando uno ha hecho justo lo contrario y, sobre todo, cuando uno se tira a la política de regalar cheques de AVE o regalar cheques bebé. Yo creo que esa política ya la tuvimos con Zapatero. No hace falta que vuelva y hacer una política mucho más responsable. ¿Renfe debe ser pública o privada? Bueno, Renfe tiene una parte ADIF, que es la gestora de infraestructuras, y luego Renfe, que compite con otras empresas. Hay una parte que se ha liberalizado y una parte de infraestructuras. Que con usted seguiría siendo pública. ADIF tiene que ser pública porque las infraestructuras no se deben, estratégicas de un país no se deben privatizar. De hecho, ya se hizo con la telefonía de este país y así estamos, que se privatizó en toda la red telefónica de este país y luego tuvimos los problemas que tuvimos de competencia, ¿no? Así que la red tiene que ser pública y la gestión puede ser privada, puede ser pública, pero yo no estoy... O sea, yo no voy a hacer ahora un listado, créame, de todas las empresas que van a salir a una bolsa, no. Yo lo que le estoy diciendo es que no hay un problema en España de empresa pública o privada. Hay un problema de venderse las que funcionan y quedarnos las que no funcionan. Es decir, entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que haber competencia en los operadores ferroviarios. De hecho, se abrió ese mercado, cuesta mucho porque la barrera de entrada en el mercado ferroviario es muy alta y, por tanto, no es fácil entrar en mercados donde tienen costes tan altos, pero claro que sí, yo creo que se puede competir y que diferentes gestores o operadoras puedan competir para bajar esos precios. Política fiscal. Usted ha criticado la rebaja de impuestos que está vendiendo Rajoy después del déficit y ha dicho que ustedes lo harán en la segunda parte de la legislatura. Me gustaría, si me podría concretar, qué van a bajar, porque, en el programa que ustedes firmaron con el PSOE, me recuerda aquí uno de los asistentes, concretamente abogaban por una subida de impuestos de sociedades y se decía textualmente que las sociedades, las del IBEX, me refiero a las grandes sociedades, pagan un 6% de media y ustedes decían que como mínimo al 15%. Sí, Paco, lo tengo aquí. Si quieres te lo dejo luego. Nosotros lo que queremos es quitar las exenciones y los privilegios de algunas sociedades. Pero la inmensa mayoría de españoles no se acogen a esas exenciones. Y lo que estamos diciendo es que todo el mundo pague un tipo de sociedades competitivo. Yo insisto, pero hay las empresas, grandes sociedades, las del IBEX... Pero es que no hay diferencia entre grandes y pequeñas, que es quién se acoge a las exenciones, y hay algunas exenciones que por tamaño solo se pueden acoger las grandes empresas. Y yo lo que propongo es, en vez de tener que subir el tipo de sociedades, mantengámoslo como el actual y hagamos que esas exenciones no existan, que los agujeros, en definitiva, no existan. Pero no es una subida de tipo. El tipo continúa exactamente igual. No hay subida de tipo de sociedades. No sé si me explico. Es decir, hay exenciones a las que algunas empresas, por su volumen o por su estrategia de crecimiento, se pueden acoger y nosotros planteamos que en vez de machacar al resto de sociedades de España que no están en esos umbrales,
lo que hagamos es mantener el tipo y no subirlo, para poder ser competitivos, ¿no? O sea, no subirlo para las grandes empresas tampoco. No se subiría no hay subida de tipo. Que no. sí, está en la media del 6. Digo que las pymes Está en la están media en del el 6, 25, las grandes en el 6. Está en la media del 6 de facto porque se acogen a muchas de esas exenciones. Pero el Bueno, tipo de sí, sociedades no está en el 6. O sea, no hay un tipo de sociedades del 6, sabéis más que yo de esto, no hay un tipo de sociedades del 6 para grandes empresas españolas. Hay un tipo de sociedades para todos igual y hay exenciones y privilegios para algunas empresas donde el 98-99% de empresas españolas no se pueden acoger. Quiero decir que si le quitamos las deducciones se iría el tipo más alto, pero no sabemos el porcentaje. Pero que no se iría, vamos a hablar no es el tipo es el mismo. Lo que hay es de facto una bajada de reducciones para determinadas empresas, pero no hay una subida de tipos. Bueno, entonces, ¿qué impuestos nos bajaría usted en la segunda parte de la legislatura a los españoles? Sí. Teniendo en cuenta el déficit de la seguridad social. Sí. En primer lugar, yo no critico que se bajen los impuestos porque es lo que propongo. Lo que critico es que se diga que se van a bajar los impuestos cuando se han subido y que se diga que se bajan sin reformar la administración pública o perdonando la amnistía fiscal a los defraudadores. Entonces, la propuesta de Rajoy es inviable porque no hay reforma detrás, porque no hay incremento de ingresos por ningún lado, porque no hay persecución del fraude, porque no hay ninguna partida que compense la baja de impuestos. Ojalá lo hubiera, ojalá nos dijera de dónde lo saca, pero es que no. Está regalando cheques o bajada de impuestos cuando no nos dice de dónde va a salir el dinero. Y yo lo que digo, nosotros sí que estamos calculando de dónde sale el dinero. De hecho, para ser más preciso, mañana nuestro equipo económico, yo también estaré con ellos, presentamos una memoria económica de nuestro programa electoral para explicar cuánto cuesta cada medida que proponemos, de dónde sale el dinero y en qué parte de la legislatura se va a llevar a cabo. Y dándole respuesta, avanzándome algo de eso, pues nosotros lo que planteamos es que en la segunda parte de la legislatura, si hemos hecho los deberes, podremos bajar el IRPF. Pero en la primera parte de legislatura, con un agujero de 10.000 millones, con Europa vigilándonos y multándonos, es evidente que el que ha provocado la multa no va a poder bajar los impuestos. Por tanto, eso es algo que me parece de responsabilidad explicarlo, ¿no? Les avanzo que será el IRPF principalmente el que baje en la segunda parte de legislatura y mañana con más detalles, si me permiten, que si no al final no haremos la presentación, pues nuestro equipo económico detallará partida por partida, importe por importe, tramo por tramo, cómo queda cada uno de los tipos, especialmente en el IRPF. El IRPF también para las clases media y alta, supongo. Bueno, para la clase media, el IRPF, vamos a hablar para claro. Todo el mundo, todos los tramos. No digo porque sí, los partidos hablan de subir justo. A ver, nosotros queremos establecer un umbral por arriba, porque nos parece que un 56% de IRPF es llevarse más de la mitad del salario de una persona. Y nos parece que eso no tiene ningún sentido. Entonces estamos proponiendo un umbral del 44%, que nos parece que no es poco, pagar casi la mitad de tu salario en impuestos, pero que no es el 56% actual que pasa en Cataluña o en Andalucía o en algunos lugares de España. Por cierto, en Andalucía hemos conseguido que baje 2 puntos el tramo autonómico con nuestras exigencias en la investidura, ¿no? Por tanto, vamos a hacer una política fiscal donde el IRPF, que es lo que paga la inmensa mayoría de españoles de clase media, no sea tan alto. Y les digo una cosa, yo igual soy políticamente incorrecto, pero quiero decirlo. A mí cuando me vienen algunos a decir que un señor que cobra 40.000 euros brutos es rico, yo hago cuentas, le quito el IRPF, le quito lo que paga de hipoteca y como además tenga hijos o tenga que pagar algún préstamo, digo, un señor que cobra 2.000 o 2.500 euros al mes, que tiene familia, que paga una hipoteca o un alquiler, ¿es rico? Sinceramente, yo creo que estamos haciendo una política, el populismo está consiguiendo al final que no podamos debatir las cosas con tranquilidad. Oiga, no, una persona que cobra 2.000 euros no es rica si paga una hipoteca y tiene que llevar a sus hijos al colegio y tiene que comprar libros de texto y tiene que comprar ropa y tiene que pagar y llenar la nevera. Entonces, yo creo que basta ya de jugar a esa política de a ver quién la dice más gorda. Por tanto, sí, yo quiero que esa clase media salga beneficiada de mi política fiscal y quiero que esa gente tenga también una palmadita en la espalda de vez en cuando, porque a ver si las palmaditas en la espalda al final solo las van a tener o los que se van por arriba y les perdonamos la amnistía fiscal, o les hacemos una amnistía fiscal, esos tienen premio, o aquellos que resulta que dicen que hay que saltarse las leyes y piden que les compre el ayuntamiento o el banco expropiado. Oiga, ¿y si a la clase media le damos de vez en cuando una palmadita en la espalda? Porque siempre le pegamos tortazos. Entonces, yo planteo que la clase media sea la beneficiada de las políticas económicas y fiscales para poder generar riqueza y poder tener una red para aquellos más desfavorecidos o la gente realmente que está en exclusión social. Pero si la clase media no tira del carro, si les ponemos más mochilas y más piedras en la espalda, este país no se levanta. Así que vamos a hacer una apuesta decidida por la clase media española.
Bueno, pero entiendo que es una bajada de cualquier manera proporcional, ¿no? Para todos los... Y le quería si me permite, es que no quiero chafar toda la rueda de prensa que tenemos mañana. Solo una. Yo le estoy avanzando cosas que ya me están mirando así como diciendo, igual mañana no hace falta que... No, yo le estoy avanzando algo político, que es que el IRPF en la segunda parte de legislatura lo podremos bajar si hacemos todas estas reformas. Si no hay reformas, como Ciudadanos propone, que nadie engañe a la gente, no va a haber bajada de impuestos. En todo caso habrá subida, porque ya tuvo que subir Rajoy con el agujero de 2011 el IRPF otra vez. Miren, hay una cosa que la gente no se la sabe. La mayor subida de impuestos de la historia de la democracia ha sido esta legislatura con mayoría absoluta del PP. Y eso hay que saberlo. 11.800 millones, si no recuerdo mal, prácticamente 18.000 más. Por tanto, tengámoslo en cuenta para no seguir vendiendo humo y cuadrar las cuentas, y yo creo que eso es importante saberlo. Ya que estamos en un foro empresarial, a mí no me queda claro el documento del PSOE y de su programa. ¿Qué van a hacer con el programa, con el impuesto de patrimonio? Pues habla de constituir una comisión para estudiar. No sé si eso lo van a aclarar mañana. Sí. Mañana explicaremos de verdad toda la política fiscal y toda la memoria económica. Ya hablé de ello aquí cuando estuve la última vez. El documento que usted dice de un acuerdo, pues es un acuerdo que no se lleva a cabo y, por tanto, no es un documento programático. El documento programático de Gobierno de Ciudadanos es el que presentemos mañana, que es el mismo básicamente, ya les digo, el mismo documento prácticamente, pero con un matiz, que el agujero que ha hecho Rajoy en las cuentas, nosotros somos tan responsables que lo tenemos en cuenta. O sea, lo que no tiene en cuenta el propio PP, que es el agujero que ellos han hecho, nosotros ya lo tenemos en cuenta en la memoria económica. ¿Por qué? Porque yo quiero poder cumplir lo que propongo, porque yo quiero poder llegar al Gobierno y decirle a la gente lo que estamos haciendo, en qué momento y cuánto cuesta. Si España no vuelve a esa posición sensata de explicarle a la gente cuánto cuestan las cosas y cómo se pagan, vamos a caer en la batalla esta de ver quién la dice más gorda, a ver quién reparte más cheques, a ver quién propone más vías de tren, más AVEs y más aeropuertos. Yo creo que ya basta, señores. De verdad, lo digo ya. O sea, como español, ya no como carnero. O sea, basta ya de infraestructuras innecesarias, basta ya de propuestas populistas, basta de repartir cheques. Vamos a hacer una política económica sensata y moderna que nos permita ser serios y a la vez apoyar a la clase media. Yo creo que esa es la política económica que necesita este país. Bueno, pues nada, esperaremos a mañana. Sobre la seguridad social, uno de los grandes déficits que no presume precisamente Montoro. ¿Se va a financiar, le preguntan aquí, ¿se va a financiar el déficit de seguridad social para pagar las pensiones con impuestos? ¿Cómo lo van a hacer? Y sobre todo le preguntan si se va a reformar, porque siempre se dice que hay que volverse a sentar y hablar del Pacto Toledo, pero ¿en qué sentido? Y luego le preguntan cómo van a mantener ustedes el complemento salarial, que creo que eran 6 o 7 mil millones el coste, pues en un entorno tan complejo en el que hay que reducir 8.000 millones el déficit y sobre todo la seguridad social. Bueno, en primer lugar, la seguridad social hay que hablar claro también. Si somos capaces de generar más afiliaciones a la seguridad social y sobre todo incrementar las cotizaciones, que no haya tanto empleo precario, que es nuestro modelo, conseguiremos incrementar las actuales cotizaciones, que serán 17 millones aproximadamente. Si España no crece en cotizaciones y no recauda más, pues evidentemente, tarde o temprano tendremos que reformar nuevamente la caja de las pensiones, pero no es nuestro modelo. Nuestro modelo es incrementar las cotizaciones a través de esa reforma del modelo laboral, un modelo laboral que permita continuidad en las empresas y, por tanto, que sigan cotizando empresas y trabajadores y con eso incrementar la huida actual que hay. Fíjense, dicen algunos que se está generando empleo, pero ¿cómo será ese empleo que los ingresos no crecen en la cotización de la seguridad social? Porque no es empleo de calidad, porque no es empleo estable, porque hay muy baja cotización, muy baja en el sentido de que tiene poca continuidad, ¿no? Por tanto, la continuidad es fundamental. El señor Fernández Díaz y el PP dice que eso de los contratos indefinidos ya ha pasado mejor vida. Pues yo les digo una cosa, como no queremos contratos estables y tengan una buena vida laboral dentro de las empresas, nunca incrementaremos la recaudación en cotizaciones de la seguridad social, porque no va a haber manera posible de sostener esa caja de seguridad social. Por tanto, primera propuesta, la reforma laboral es la mejor propuesta para incrementar recaudación en el mercado laboral y en la seguridad social. Segunda, hay que hacer políticas de natalidad para recoger frutos de aquí 10, 15 o 20 años. Y eso no se está haciendo. Nosotros en el complemento salarial que proponemos un mayor apoyo a las familias que tienen hijos. Nosotros proponemos una baja por maternidad que pasa de 18 semanas a 26, compartida entre padre y madre, por cierto. Que eso sí que es igualdad de verdad y no de boquilla. Por tanto, estamos proponiendo medidas pensando en la natalidad. España es uno de los países de Europa con menos natalidad.
La media de quedarse embarazada en España, parejas jóvenes, es de 32, 33 años, las más altas de Europa, y además con poca natalidad. ¿Alguien está pensando en la natalidad? Nosotros sí. Estamos pensando en políticas fiscales y políticas de apoyo a los que tienen hijos. No repartiendo cheques bebé, que eso ya lo hizo Zapatero, y creo que es una política, en fin, equivocada, sino apoyando a aquellos que más lo necesitan en función de sus ingresos y en función de esa natalidad. Y respecto al complemento salarial, nosotros vamos a hacer una propuesta mañana de complemento salarial, lógicamente ajustada al agujero que nos han dejado las cuentas públicas. Nosotros no vamos a hacer como Rajoy, ya lo digo, no vamos a proponer cosas sin explicar cómo se pagan, sino que vamos a intentar cuadrar las cuentas. Pero sí, ese complemento salarial a las rentas más bajas es un apoyo, en definitiva, a las familias y a los empleados que menos tienen, porque yo les recuerdo una cosa. Algunos se extrañan cuando dice que hay gente indignada en este país. Mire, si usted cobrara, cualquiera de nosotros que esté en esta mesa, cobra 600 o 700 euros, tiene una carrera 2 o un máster, ha hecho los deberes, ha hecho lo que había que hacer, ha cumplido, y le echan cada 6 meses de la empresa, ¿cómo tiene que estar? ¿Indignado o no? Tiene que estar que se sube por las paredes. Por tanto, crear espacios laborales donde haya continuidad, formación, futuro dentro de una empresa es fundamental para que nuestros jóvenes no se frustren. Y yo por eso creo que hay que luchar contra las causas que generan esta indignación. Entonces, a veces nos olvidamos que detrás de cada cifra del paro hay una persona, de cada cifra del paro hay una familia. Y si no tenemos la empatía de asumir que ese modelo laboral nos está llevando a un 93% de contratos basura, pues vamos a generar muchísima frustración, ¿no? Así que esa política laboral, ese cambio en la política laboral, para mí es clave para que España tenga un país sostenible económicamente. Sobre el tema de empleo, se lo voy a resumir porque hay varias preguntas. Una es si defiende unas recientes declaraciones de un líder empresarial, supongo que se refiere a la COE, en la que hablaba de ajustar los salarios a la baja. Y también esta cuestión sobre la propuesta de Mariano Rajoy que hizo también el sábado de ajustar el horario de los funcionarios para que salgan a las 6 de la tarde, el plan Concilia, que usted ha tenido ahí una pequeña polémica con ese tema. No, eso se lo explico rápidamente. Mire, nosotros somos el único partido que en el programa del 20 de diciembre propuso un plan nacional contra en este caso, a favor, no contra la locura actual que tenemos en los horarios muchas veces de la baja productividad y de la conciliación familiar. Proponemos un pacto nacional donde tienen que estar empresas, sindicatos, medios de comunicación, políticos, todos tenemos que estar concienciados que para ser más productivos y más felices hay que tener horarios más compactos, más intensos y, en definitiva, en vez de pasar más horas en la oficina, tenemos que estar menos horas en la oficina y ser más productivo. Eso va a ser fundamental para incrementar la productividad de nuestras empresas. España es, junto a Grecia, también nuevamente, el país menos productivo de Europa, con más paro y menos productivo. Algo habrá que hacer, ¿no?, para conciliar esos horarios y para ser más productivos. Y, por supuesto, que en ese caso yo me alegro mucho que el Partido Popular, que no ha hecho nada en estos 4 años al respecto, pues si se quiere sumar a nuestra propuesta, como habrá que hacer un pacto entre muchas fuerzas políticas, pues yo estoy encantado de que se sumen a esa propuesta. Ojalá el PSOE también nos compró buena parte de eso en el intento de acuerdo que hubo para tirar adelante la legislatura. Y si tenemos al PSOE, que ya lo acepta, y al PP, que no lo aceptaba, pero se suma, pues podemos conseguir horarios más racionales y podemos conseguir que trabajando las mismas horas o menos seamos más productivos. Por lo tanto, en ese sentido, estoy de acuerdo porque lo hemos propuesto nosotros y si esa es la idea, me parece bien. Respecto a la segunda era los salarios a la baja. Mire, yo le digo una cosa. O le damos valor añadido a nuestros productos o vamos a competir con los países subdesarrollados en salarios y va a ser imposible. Siempre nos ganarán. Yo no quiero competir con los salarios de China ni con algunos países del norte de África. Yo quiero competir con los salarios de Alemania o de Francia o de Italia. Y con eso no se hace solo subiendo el salario mínimo, como algunos proponen, sin saber las consecuencias a veces de esa política, justamente el efecto boomerang, ¿no?, de despidos y baja contratación, sino que lo que queremos es incrementar la productividad, incrementar la formación de nuestros trabajadores, vender mejores servicios y productos y, por tanto, pagar mejores salarios. Pero, de verdad, quitémonos de la cabeza que el problema de España sean los salarios altos. ¿Cómo va a ser el problema de España salarios altos si tenemos un salario de media muy por debajo de lo que representa el PIB de nuestra economía? Ese no es el problema. Y si alguien quiere que haya millones y millones de indignados, que siga bajando los salarios. Si alguien quiere eso, que lo haga.
que prueben. Van a generar millones y millones de personas indignadas, trabajando, formados, preparados, sin una oportunidad y, como dice el señor Fernández Díaz, con contratos temporales, porque el contrato indefinido, según el PP, es agua pasada o historia, ¿no? Pues mire, yo no quiero que sea historia. Yo creo que un contrato, cuando se firma, el trabajador y el emprendedor o el empresario, en vez de estar pensando en cómo despedir y cuánto cuesta, estén pensando en cómo formar a ese trabajador, el trabajador esté pensando en cómo hacerlo mejor para seguir trabajando y que haya, en definitiva, pues esa lógica relación entre trabajador y empresa. Yo estoy convencido que la mayoría de buenos empresarios de este país lo que más quieren es contratar a gente y lo que más quieren es que sus trabajadores estén satisfechos, de verdad, lo digo de corazón. O sea, me consta que es así, que hay gente, hay malos trabajadores y malos empresarios, seguro, pero la mayoría de trabajadores y empresarios, los empresarios quieren contratar a gente y que esté formada y contenta. Y los trabajadores quieren tener un buen trabajo, un salario digno y hacer bien las cosas. Entonces, nuestro modelo laboral lo impide. Nuestro modelo laboral nos lo pone muy difícil porque incentiva la ruptura del contrato permanentemente, porque incentiva, en definitiva, que lo normal no sea normal en la relación laboral. Bueno, hay varias preguntas de este tema, pero yo creo que la vamos a dejar. Por ejemplo, si es partidario de apoyar el contrato de apoyo a los emprendedores, que está actualmente en vigor. Rajoy ha vuelto a hacer nuevas promesas en este sentido, de un año para no cotización a la seguridad social para los nuevos, los que estén en desempleo. O sea, son todo bonificaciones al empleo que apuntan efectivamente, sí, a salarios en principio precarios, por lo menos hasta que se consoliden. No sé si está usted de acuerdo en esa línea o no. Mira, a mí si la Caja de la Seguridad Social tuviera superávit y estuviera, bueno, superávit tiene, pero que si tuviera en los datos que teníamos en la época de bonanza, pues bueno, las bonificaciones son un instrumento. Pero yo me hago la pregunta, si tenemos la Caja de la Seguridad Social por la mitad, si no vamos a poder pagar las pensiones si seguimos así, ¿de verdad que vamos a reducir la recaudación en la Seguridad Social? Yo creo que es mucho más inteligente incrementar los contratos estables para que coticen más. Es decir, es una política más a medio plazo, es una política que permite estabilidad laboral y, por tanto, incrementar la Caja de la Seguridad Social. Yo insisto, a mí me encantaría hacer como Pablo Iglesias o Rajoy ya también y proponer cheques, rentas básicas, bonificaciones, cheques de AVE, en fin, teletienda, ¿no? Pero yo no me veo capaz, sinceramente, de mirar a los ojos a los españoles y decirles eso, porque creo que eso no es responsable. Y que lo diga yo, que no estoy en el Gobierno, y que lo diga Ciudadanos, que lleva 4 meses en el Congreso, bueno, pues es una forma de entender la política distinta, es verdad. Pero creo que, sinceramente, que lo que tenemos que hacer es rompernos dejarnos los cuernos de la cabeza en cómo crear empleo estable. Y, desde luego, el Partido Popular en eso pues bueno, ha tirado la toalla. Dicen que el contrato indefinido es historia, dicen que vamos bien con un 93% de contratos temporales y dicen que vamos bien con la Caja de la Seguridad Social por la mitad. Yo creo que hay que ser más reformistas en eso e ir a apostar por un contrato estable. Bueno, vamos a ir terminando porque ya he cumplido el tiempo. Les pido 5 minutos más. Un tema que es usted un experto, Cataluña. Aquí hay muchas preguntas. La primera, que me va a decir que no. ¿Están ustedes dispuestos a apoyar los presupuestos de Cataluña si no lo hace la CUP? ¿En qué circunstancias lo harían? Por otra parte, si se cree la ruta independentista esta de que en 18 meses, que ahora ya solo quedarían 12, ¿no? Se va a declarar la independencia. Bueno, el señor Puigdemont y Convergencia siguen digamos, llevándonos al precipicio, ¿no? Es decir, su calendario sigue en marcha, van intentando aprobar leyes inconstitucionales. En fin, el camino es ese. Lo que pasa que lo triste de todo esto es que contrasta con la realidad. Es decir, el Matrix en el que vive el independentismo contrasta con la cruda realidad, que es una Cataluña con 70.000 millones de deuda pública, la Generalitat más endeudada de la historia y la comunidad más endeudada en términos absolutos de España, rescatada por el FLA y con unos presupuestos que dependen de los antisistema. Claro, es que Convergencia ha puesto en manos la economía catalana de un partido que, sin complejos, y yo le reconozco su coherencia, dice: somos anticapitalistas, somos anti-euro, somos anticonstitución y somos anti-todo. Entonces, si Convergencia ha querido hacer eso, pues ellos sabrán cuál es el futuro. Desde luego, yo veo un futuro muy negro si España y Cataluña en particular está en manos del independentismo o de los antisistemas, ¿no? Por lo tanto, yo no veo ningún futuro a esa hoja de ruta. Dicen que van a convocar otra vez elecciones el año que viene. Como tenemos pocas, pues han decidido que hagamos otras elecciones el año que viene. Y en esas elecciones habrá que ganarle el pulso al separatismo. Déjenme que les diga una cosa. Ahí hay un papel fundamental y de momento es muy irresponsable, que es el de Podemos.
Si Podemos, como ya ha declarado algunos de sus líderes, está a favor de la independencia, ayer veníamos que están saliendo en algunos titulares, ayer en La Vanguardia, en otro periódico, ¿no?, que hablaba de cómo están apostando por la independencia en Podemos algunos de sus líderes, evidentemente va a ser muy complicado cambiar el gobierno de la Generalitat si Podemos apoya la independencia como está haciendo. Si la señora Colau se sale con la suya, vamos a ver cómo Podemos y los independentistas van de la mano. Por tanto, tiene un papel importante ahí Podemos, que es decidir si sigue apoyando, como hizo también con la señora, con la presidenta del Parlamento, que apoyó Podemos también. Y yo creo que en ese papel me preocupa que Pablo Iglesias está apoyando la independencia en Cataluña. Porque es que, ¿cómo se puede gobernar España con los que quieren romper España? ¿Y cómo puedes apoyar a los gobiernos que dicen que el objetivo es declarar la independencia unilateralmente y romper el ordenamiento constitucional? Bueno, pues esos son los aliados de Podemos. Ayer me lo decía directamente, ¿no?, en ese debate Pablo Iglesias, que quería gobernar con Esquerra Republicana, con Bildu, con las Mareas, con el Partido Comunista, con Izquierda Unida. Ya es difícil gobernar entre dos, entre 10 debe ser complicadísimo. Entonces, y más con independentistas. Así que creo que hay una labor importante de Ciudadanos en Cataluña, estamos liderando la oposición allí y tenemos que ser capaces en esas siguientes elecciones autonómicas de intentar ganar las elecciones, de intentar superar a Convergencia, como dicen algunas encuestas, y conseguir que haya un cambio de gobierno en Cataluña. Para eso será decisivo si Podemos y Colau siguen apoyando la independencia o si cambian de posición y defienden como mínimo el marco constitucional. Entienden que de apoyar a los presupuestos ni se lo plantea. Bueno, la única posibilidad de apoyar los presupuestos es que Convergencia abandone la vía independentista, que no lo parece, que Convergencia abandone la locura en la que nos ha metido en esta escalada permanente de retos al orden constitucional. Pero vaya, todo esto que digo, lamentablemente esa Convergencia ya no existe. Bueno. La Convergencia ya no existe. De hecho, hemos conseguido una cosa buena también este fin de semana. Ciudadanos es hoy el partido con más votos en el grupo de los demócratas y liberales europeos. Que el tercer partido de Europa que hoy sostiene la Comisión Europea, porque apoyamos a Juncker junto con el Partido Socialista Europeo, que el tercer partido de Europa tenga el liderazgo de Ciudadanos, hace que en Europa nuestras políticas sean bien vistas, que también, pues en este caso, las ideas demócratas y liberales estén en España y también que Convergencia pues prácticamente quede anulada desde el punto de vista político en ese grupo, ¿no? Eso me parece un dato importante porque hemos conseguido que la voz en el grupo demócrata liberal europeo sea de Ciudadanos en España y no sea de Convergencia. Eso es una cuestión importante de cara a sus reivindicaciones independentistas porque ya no tienen plataforma posible donde hacer eco en Europa de ese tipo de reuniones. Nosotros nos reunimos con Verhofstadt, con el presidente del Grupo ALDE, con todos los líderes, los primeros ministros europeos liberales y demócratas. Me reuní con ellos hace unos meses y están apoyando a Ciudadanos en España, ¿no? Eso es muy importante para que el separatismo no encuentre aliados en este intento de ruptura de España. Una cuestión muy concreta que le plantean dos periodistas, uno de La Sexta y otro de Onda Cero, es sobre si le consta que en Ciudadanos se manipulara el consenso de sus afiliados en agrupaciones del Levante para falsear, sus primarias. Hay varias cuestiones sobre esto, que ha salido alguna vez en la prensa. No le consta. No lo conozco. En todo caso, sí que sé que hay alguna agrupación local donde no había que hacer primarias, porque las primarias son para más de 150 afiliados, y no creo, y tiene muy poco sentido hacer primarias donde los estatutos no nos obligan a hacerlas. Por tanto, en fin, no tendría mucho sentido eso que dice algún exafiliado, algún medio, porque sería absurdo convocar primarias cuando los estatutos te dicen que no hace falta hacer primarias. Pero bueno, en fin, no tengo... Bueno, pues vamos a terminar. Hay muchas preguntas, la verdad, sobre la universidad, que usted se ha referido, con cuál es su modelo educativo, que la verdad es que necesitamos un modelo educativo y dejar de cambiar tanto el sistema. Sí. También sobre la justicia, que usted tiene ahí propuestas muy interesantes de cómo despolitizar la justicia. Y también, por ejemplo, del tema agrario, que España es una gran potencia, sobre el TTIP que está provocando. No sé si quiere responder y ya le hago la pregunta final. Vale. Vamos por el modelo universitario. Miren, yo creo que no podemos permitirnos en España que ninguna de nuestras universidades esté entre las 200 mejores del mundo, de las universidades públicas, y tampoco nos podemos permitir en España tener universidades que son incapaces, muchas de ellas, de generar empleo y puestos de trabajo. Es fundamental vincular el modelo universitario y la formación profesional
que debe dejar de ser la cenicienta para ser la princesa de nuestro sistema económico y laboral, tenemos que apostar por una formación profesional que tenga todo el reconocimiento público, porque también hace falta eso, que la política reconozca y la sociedad ese papel y que se vincule nítidamente al trabajo y a la empresa. Pero les pongo un ejemplo. Si tenemos universidades en cada provincia de España, en algunas varias incluso, y a la vez tenemos un 48% de paro juvenil, yo, solo viendo los datos, creo que algo estamos haciendo mal. Porque no tiene sentido que un país que ha conseguido universalizar el servicio público de educación, universalizar el acceso a la universidad, pues no tiene mucho sentido que tenga un 48% de paro. ¿Qué propone Ciudadanos? Un plan de apoyo y financiación, de premio, de bonus, a las universidades que generen empleos para sectores económicos emergentes y para sectores económicos que lo necesitan. Les pongo un ejemplo que a veces es más claro un ejemplo que la propuesta. El otro día me reuní con empresas de animación en el sector audiovisual español y con startups en el campus Google. Y me decían los de animación, dos empresas muy potentes que han ganado premios internacionales, películas a nivel internacional, animación. Me dicen, mira, el 40% de mis empleados son extranjeros. Tengo que ir a ficharlos al extranjero porque aquí no hay suficientes. Y tiene sentido que en un sector emergente como el de la animación, la programación, la informática, las nuevas tecnologías, que se están generando nichos de mercado laboral, ¿tiene sentido que no seamos capaces de sacar suficientes plazas universitarias o de formación profesional? No, no tiene sentido. ¿Qué propone Ciudadanos? Hagamos un estudio a nivel nacional, permanente, del Gobierno, que nos permita saber dónde están los nichos de empleo, saber dónde hay que generar nuevas plazas universitarias. Y las universidades que sean capaces de trabajar en ese sentido, apoyémoslas para que sigan generando nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, el modelo universitario español necesita también modernizarse y romper también la endogamia y necesita, sobre todo, generar lo que buscan nuestros universitarios, que es empleo y un futuro. Si no somos capaces de vincular empleo a formación, tendremos universidades con miles y miles de plazas, pero gente frustrada sin trabajo. Y yo creo que es el momento de decir claramente que hace falta vincular la formación profesional y el mundo universitario al empleo. Respecto a la justicia, una cosa básica, digamos, clásica, diríamos que básica, recuperar a Montesquieu sería un logro para este país. Hay quien le enterró, hay quien le ha matado 2 veces ya, pero yo creo que recuperar la separación de poderes es fundamental. Nosotros hemos propuesto una alternativa al modelo actual, en la que no sean los políticos los que escogen a los jueces, sino la mayoría de jueces y fiscales quienes se escogen entre ellos, y además un mecanismo por el cual la parte que escojan, digamos, las cámaras, en este caso el Congreso de los Diputados, escape del control de los partidos políticos, rompiendo el plazo de legislatura, haciendo incompatible, por ejemplo, que un magistrado del Constitucional, cuando acaba su trayectoria, pueda trabajar otra vez o pueda estar, digamos, trabajando a servicio de alguien o de un partido político. Y, por supuesto, puertas giratorias en la justicia tampoco. Se habla mucho de puertas giratorias políticas o económicas, pero tampoco en la justicia. Si alguien está en la justicia y entra en política, pues cuando salga tendrá que pasar unos años sin estar otra vez en la justicia o tendrá que literalmente jubilarse, porque evidentemente dictar sentencias con el carné de un partido no tiene ningún sentido. Así que despolitizar la justicia es un reto, modernizarla y coordinar la base de datos judicial también es importante entre comunidades autónomas que tienen cedidas las competencias. Y después de hablar de justicia, universidades. El TTIP. El TTIP. Mira, nosotros en principio, un tratado que permite que nuestras empresas puedan comerciar y exportar nos parece de salida que tiene que intentar alcanzarse. Se está negociando, como se sabe, pero solo ponemos 2 condiciones en esa negociación. Una, que los estándares de calidad europeos a nivel de consumo y a nivel de consumidores se mantengan. Es decir, Europa ha conseguido en los últimos años que nuestros productos tengan un estándar de calidad muy bueno. Ayer hablaba con el sector alimentario, por ejemplo, y me decían que nuestros productos están muy bien catalogados y muy bien considerados por las garantías para los consumidores que suponen respecto a otros países, ¿no? Yo lo que quiero es que los productos europeos sigan teniendo ese sello de distinción y, por tanto, que los estándares de consumo que se han acordado en Europa se mantengan. Y 2, si ese tratado es bueno, que yo creo que puede ser una oportunidad si se hace bien, que sea transparente, que se haga público, que se sepa
qué es lo que se está negociando, que se sepa qué es lo que se está haciendo. Yo no soy partidario de cargarse ese tratado por el mero hecho de que es un tratado para comerciar, como propone otros partidos, como Podemos, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que hacer es estudiar, ver qué se está haciendo y, sobre todo, exigir que ese tratado sea beneficioso para nuestras empresas. La gente que quiere oportunidades seguro que no ve mal tener menos aranceles y más oportunidades de negocio. Y aquellos sectores que son muchas veces sectores que necesitamos modernizar, pues tendremos que modernizarlos para permitir que sean competitivos. Bueno, ya la traca final es que hay varias preguntas, la Sexta, la cadena SER, Radio Nacional, sobre el debate electoral todavía, bueno, el A4, por ejemplo, Antena 3 dice, ¿qué espera del debate del día 13? Se juegan muchos ciudadanos. Se voy a hacer todas juntas. Usted ayer en el debate Cadena SER de Pablo Iglesias presumió de ir a Grecia para abrazar a los refugiados. ¿Cree que le está dando, cómo va a mejorar, cree que con eso mejora usted la situación de ciudadanos? ¿Le está sacando partido a usar países como Grecia o Venezuela en su campaña de Radio Nacional? ¿Cree que la estrategia de atacar a Podemos está dando los resultados esperados, viendo su estancamiento en las encuestas? Y la pregunta contraria, ¿por qué se queja del PP cuando usted es el que más le ataca? Bueno, mire, en política cuando uno dice las cosas claras hay quien se molesta, pero yo no estoy dispuesto a no decir las cosas claras porque se enfade Pablo Iglesias o Maduro. Lo siento. No he venido aquí a contentar a Pablo Iglesias, ni a Rajoy incluso. E intento simplemente ser valiente como mi equipo y proponer reformas. Y quien quiera libremente votar a otros partidos que lo haga. Segundo, respecto a los viajes. Mire, quien ha metido en la política española a Venezuela es Pablo Iglesias. Le ha metido tanto que le han dado 7 millones de euros para meterse aquí. Oficialmente desde el Ministerio de Economía a la fundación que puso en marcha Pablo Iglesias. A mí no me han dado un duro. De hecho, casi no me dejan entrar. Entonces, por tanto, quien ha traído la política chavista a España no soy yo, es Pablo Iglesias. Es más, ayer el eurodiputado de Izquierda Unida decía literalmente en sus redes sociales, sí, somos chavistas y a mucha honra. Y decían siempre con Chávez y el chavismo. Esto lo dice Unidos Podemos. Y luego se enfadan porque les llaman chavistas. A ver, o dices que nos llamáis comunistas. Bueno, claro, si el secretario general del Partido Comunista quieres que sea el ministro de Economía, Alberto Garzón, pues ¿cómo quieres que te llame? Es que uno no puede vestirse de moderado a la vez que lleva la hoz y el martillo y defender el chavismo. Lo siento, no puede. Y no pasa nada. Lo que uno no puede ir escondiendo lo que uno piensa y lo que va a hacer cuando llegue al gobierno sin que nadie se lo diga a la cara. ¿Rajoy no está dispuesto a decírselo a Pablo Iglesias? Muy bien, pues nosotros sí. ¿Pedro Sánchez no quiere decírselo? Nosotros sí. No pasa nada, es simplemente poner dos modelos económicos uno enfrente del otro y que la gente escoja entre un cambio mejor y un cambio peor. Pero vamos a nosotros mordernos la lengua con lo que yo he visto donde he estado estos días, con lo que yo estoy viendo que defiende Podemos. Ayer Pablo Iglesias se enfadó por Twitter porque colgamos un vídeo donde en el 2013, no en el año 93, en el 2013 decía cómo solucionar la crisis en un minuto. Impagar la deuda con Europa, primera propuesta estrella. Segundo, expropiar empresas, gran propuesta también, exprópiese. Y tercero, lógicamente, proponen un modelo económico en el que salgamos del euro. Dicen, salida del euro de España para incrementar las exportaciones. Una gran idea. Salirte, porque te pongan aranceles, van a triunfar las exportaciones un montón. Segundo, expropiar empresas. Y tercero, no pagar la deuda. Y yo tengo que decir esto, porque compito electoralmente y los españoles tienen derecho a saber que Pablo Iglesias dice que hay que salir del euro, que hay que expropiar empresas y que no hay que pagar la deuda. Y lo siento si eso les destroza la estrategia del buen rollo y la estrategia de la moderación. Pero no se puede ser moderado, insisto, y decir a la vez que hay que subir impuestos, que hay que expropiar empresas, que hay que salir de Europa y del euro. Si Rajoy, por la estrategia de darle alas a Podemos, no quiere hacer esta labor de explicarle a los ciudadanos la diferencia de proyectos, pues nosotros a nuestros votantes sí que creo que se merecen saber qué propuestas tiene Ciudadanos. Ellos quieren salir del euro, nosotros fortalecer el euro. Ellos quieren expropiar empresas y nacionalizarlas, nosotros incrementar la competencia para que bajen los precios y se incremente el consumo. Ellos quieren impagar la deuda y nosotros queremos decirle a Europa negociar la deuda y cumplir y hacer los deberes. Bueno, los españoles escogen. Y respecto al tema del debate A4, bueno, yo lo único que espero es que podamos hablar claro y debatir y contrastar proyectos como estamos haciendo aquí, sin pelos en la lengua y poder decir
qué piensa cada uno para España. A mí me parece que no se puede ir a unas elecciones sin decirle a la gente lo que vas a hacer cuando gobiernes o intentando ocultar lo que piensas, como hacen algunos. Entonces, yo quiero ir a ese debate como una oportunidad para explicar nuestro proyecto, para contrastar nuestro proyecto con los de la vieja política, pero también con los del cambio peor. Y en eso, en fin, pues lo prepararemos. Hay otro debate también este jueves, si no me equivoco, de diferentes líderes, mujeres en este caso, donde estará también Inés Arrimadas, y tenemos otros debates también programados, de sectoriales, de mesas redondas, en fin, habrá muchos debates, yo creo que eso es bueno. Es verdad que podrían haber habido más, porque había más debates propuestos. Rajoy ha querido hacer uno, no ha querido hacer más, pero bueno, ya poquito a poco. Bueno, pues muchas gracias. Le hemos hecho sufrir un poco con el plano fiscal, pero estaremos atentos mañana, porque para la economía es muy importante qué se va a hacer con los impuestos. Bueno, naturalmente Sobre todo cómo se paga. Naturalmente que las propuestas de Podemos esas ya ni las planteamos porque son un poco una locura. Pues le agradezco a usted su presencia y le deseo mucha suerte en los resultados. Gracias. Hasta la próxima.